Hola, estamos conversando con Arturo Dam. Arturo, es muy común en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones, que se confundan derechos con necesidades. Hay necesidades muy apremiantes, muy importantes, que la gente cree que son derechos. ¿Cuál es la diferencia entre derechos y necesidades? Bueno, primero que nada, Luis, que las necesidades requieren del satisfactor para satisfacerlas. Yo tengo hambre, es una necesidad, requiero de los alimentos para poder quitarme el hambre. En cambio, los derechos, si verdaderamente lo son, lo único que requieren es que la otra persona los respete. Punto. ¿Sí? No necesitas, vamos a decirlo así, un presupuesto para poder respetar los derechos, mientras que sí necesitas un presupuesto para poder satisfacer las necesidades, porque tienes que comprar los satisfactores. Ahora, el problema está no solamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, sino inclusive, por ejemplo, en las constituciones. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice textualmente que la persona tiene derecho, por ejemplo, a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Y luego agrega, el Estado lo garantizará. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Satisfacer una necesidad, darle de comer al hambriento. ¿Sí? La persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Si además se dice el Estado lo garantizará, pues ahí lo que el Estado está asumiendo es una responsabilidad positiva, darte de comer. Ahora, aquí la pregunta, Luis, interesante es si hay una manera más o menos objetiva de definir qué es un derecho, para poder diferenciarlo, por ejemplo, de una necesidad o todavía más grave, de un interés. Y yo creo que sí, mira, un derecho es todo aquello que para una determinada persona le permite exigir el cumplimiento de una obligación de parte de un tercero. Y yo creo que los derechos los podemos definir en función del tipo de obligación que generan, y hay dos tipos de obligación fundamentales, negativas y positivas. A ver, ¿cuáles son los derechos a los que les corresponde una obligación negativa? Lo que yo llamo los derechos naturales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Mi derecho a la vida supone de todos los demás una obligación negativa, ¿cuál? No matarme. Mi derecho a la libertad supone de todos los demás otra obligación negativa, no secuestrarme. Mi derecho a la propiedad supone de todos los demás una obligación negativa, no robarme. Pero además de los derechos naturales, que son aquellos con los que la persona es concebida, hay otro mundo de derechos que son los que yo llamo los contractuales. Y esos derechos contractuales son los que la persona voluntariamente adquirió por así haberlo pactado con alguien más, y tenemos, por ejemplo, los derechos y obligaciones comerciales. A ver, si yo decido realizar un intercambio comercial contigo, estoy adquiriendo un derecho y asumiendo una obligación. ¿Cuál es la obligación que yo tengo? Pagarte la mercancía que me estás vendiendo. ¿Cuál es el derecho que tengo? Que una vez que te pague la mercancía, tú me la entregues. Ahí tenemos un derecho contractual que supone obligaciones positivas, en el sentido de sí hacer algo. Yo te tengo que pagar como comprador la mercancía y tú como vendedor me la tienes que entregar. Estamos obligados por ese pacto que convinimos los dos a hacer algo. Ahora, volvamos, por ejemplo, al derecho a la alimentación. ¿Tenemos o no tenemos derecho a la alimentación? Cuando a mí mis alumnos me hacen la pregunta, yo lo primero que les digo es, mira, más allá de que sea un derecho o no, es una necesidad. Necesitamos comer para mantener la salud, necesitamos comer para mantenernos en vida. Pero a ver, aceptemos que efectivamente hay un derecho a la alimentación. Bueno, ¿qué tipo de obligación conlleva ese derecho a la alimentación? ¿Mi derecho a la alimentación supone de parte tuya una obligación positiva? ¿Darme de comer? Porque si es así, pues todo el mundo ha fallado miserablemente, porque quitando de vez en cuando a alguien que me invita a comer. No. ¿Qué tipo de obligación supone? Una obligación negativa. Oye, ¿una obligación negativa en qué sentido? En el sentido de que tú no me impidas trabajar, libertad para trabajar, para poder adquirir los alimentos que necesito. Y una vez adquiridos esos alimentos,
¿sí? Lo que supone ese derecho que tengo a la alimentación de parte tuya es que no me robes mis alimentos, derecho a la propiedad. Y yo creo que es así como hay que entender estos derechos, por ejemplo, a la alimentación, al vestido, a la educación, a la atención médica, a la vivienda, etcétera, etcétera. Todas muy importantes. Importantísimas. Todas imprescindibles. Imprescindibles. Estamos hablando alimentación, atención médica, educación, vivienda, indispensables. Son necesidades básicas, ¿no? Que sí suponen ciertos derechos, pero no derechos positivos. Mi derecho a la alimentación no supone que alguien tenga la obligación de darme de comer. Para ver, antes de que me pregunten, oye, ¿y el caso de un niñito recién nacido? Bueno, ahí evidentemente los padres tienen la obligación de darle de comer. Y ya en el otro extremo de la vida, el ancianito a punto de morir, bueno, pues tal vez los hijos o los nietos también tengan la obligación de darle de comer. Pero, por ejemplo, tu caso o el mío, que no estamos en ninguno de esos dos extremos, ¿no? Que no somos ni el niñito recién nacido, ni el ancianito que ya no se puede valer por sí mismo. ¿Alguien tiene la obligación positiva de darnos de comer? Pues no, ¿sí? Porque eso supondría, ¿sí?, obligar a alguien a ayudar a alguien más. Y esa ayuda, y ojalá y fuéramos mucho más solidarios, tiene que ser voluntaria, Luis. En el momento en que tú la impones, deja de ser virtuosa, deja de tener algún tipo de valor ético. Y esto, Luis, nos lleva nuevamente a esta confusión que hay entre derechos y necesidades. Yo creo que sí, el ser humano podríamos decir que tiene el derecho a la alimentación, pero entonces inmediatamente tendríamos que preguntarnos qué tipo de obligación le corresponde a ese derecho. ¿Una obligación positiva de parte de alguien de darle de comer o una obligación negativa de parte de todos los demás de no evitar que trabajes para que puedas conseguir tus alimentos respecto a la libertad individual y una vez conseguidos tus alimentos a través de tu trabajo, respetar la propiedad que tienes tú sobre tus alimentos, derecho de propiedad? Y yo creo que es así como hay que entender los derechos, Luis, pero hoy en día se entienden totalmente distinto. Hoy las constituciones están llenas de derechos a la alimentación, a la educación, a la atención médica, a la vivienda digna, etcétera, 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 que suponen una obligación positiva por parte del Estado. Si a mí el Estado, ¿sí?, sacándolo de la nada, como por un arte de magia, pudiera darme todo esto, alimentación, vestido, calzado, vivienda, hombre, qué bueno, pero el problema es que si a mí el gobierno me da de comer, ¿a quién le está quitando la comida? A alguien, porque al final de cuentas, ojo, ningún gobierno puede darle todo a todos, por lo tanto solamente le da algo a algunos. Y eso algo que a algunos le da, previamente se lo tuvo que haber quitado a alguien más. Entonces, a mí sí me preocupa mucho este tema de esta falsa identificación de necesidades con derechos para los cuales se concibe una obligación positiva por parte de alguien más, porque eso atenta en contra de la propiedad de las otras personas y, dado que la propiedad es una de las condiciones de posibilidades del ejercicio de la libertad, pues acaba también afectando, limitando la libertad individual. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.